Bienvenidos a Pokébase Podcast, otra vez, esta vez ST1. Después de 4 temporadas donde habíamos prometido que existían ST, EX y BT, finalmente llegamos al ST1, que son las siglas de tema especial en inglés. No lo voy a pronunciar porque mi pronunciación es horrible. Pero bueno, estamos con... En este caso estamos solamente dos de Pokébase, que somos, bueno, yo, Joaquín, y estamos con Marco. Hola, buenas tardes, ¿todo tranqui? Todo bien. Y tenemos una invitada especial que le vamos a dar pie para que se introduzca ella misma, que es Archivo Mitológico, una youtuber española. Creo que su nombre da bastante a entender de qué trata. Cuando quieras. Bueno, pues hola. Yo me llamo María, pero soy la que está detrás del canal de Archivo Mitológico, que normalmente, pues eso, hablo de mitología, normalmente más griega, pero también toco así de otros temas. Y eso, y como me han invitado aquí para hablar un ratito de mitología, ahora veremos de qué vamos hablando. Mucho gusto, gracias por aceptar la invitación, gracias por estar acá. Entendemos que es un poco más difícil coordinar considerando que tenemos unas franjas horarias bastante separadas, pero la verdad que se puede hacer bastante rápido, ni siquiera fue que lo fuimos postergando, así que excelente. Y como te había explicado, acá nosotros principalmente lo que queríamos hablar era un poco, como pie, lo que sería la mitología en los animes o videojuegos, que es lo que solemos más tocar, y particularmente Marco y yo, que somos bastante fanáticos de la mitología. Pero más que nada nos queremos centrar en cómo es, o mejor dicho, cómo te inspiras, cómo te fuiste vos, o cómo te inspiró a vos estudiar la mitología, y cómo es el estudiar la mitología, porque después acá tenemos unas cuantas anécdotas que lo vuelven muchas veces se vuelve muy enquilombado, demasiadas fuentes, demasiadas consideraciones, interpretaciones que decís, basta, por favor, necesito un poco de orden. Bueno, a ver, yo en principio exactamente de dónde me viene no lo sé, es algo así que siempre me ha interesado. Eso me acuerdo de mi abuela contándome historias de la guerra de Troya y cosas así, pero eso es algo que siempre me ha interesado. Y después yo cuando en la universidad he estudiado en principio historia, que esto sí que es algo que me doy un poco cuenta de hay diferencia entre la gente que estudia mitología desde el ángulo de la historia y la gente que lo estudia desde el ángulo de los clásicos, porque esos suelen ser los que estudian más los temas de las historias y tal. Y lo que yo suelo estudiar mucho más, o lo que a mí me interesa más de la mitología, es ver cómo se desarrollan ciertos arquetipos o ciertos personajes, cómo se mezcla con el contexto histórico en el que existió y todo eso, más que literalmente analizar a un personaje o ver la psicología de este o de tanto de los temas, que eso también es interesante, pero es curioso porque están como esas dos ramas. Y después, hablando sobre cómo lo hago, suele depender un poco. Ahora hay un momento en el que yo más o menos ya tengo como una estructura de 4 o 5 sitios a los que sé que puedo ir. Por ejemplo, la Biblioteca Mitológica de Apolodoro es básicamente un lugar al que puedes ir para encontrar bases de la mayoría de mitos. Y después también sabes como que hay fuentes más importantes que otras. Homero siempre va a tener mucha más importancia que cualquiera, pues los autores básicamente lo referencian siempre a él. Y lo mismo pasa con Hesíodo, que si quieres, por ejemplo, quién es el padre de quién, que siempre hay como 20.000 versiones de quiénes son los padres, normalmente siempre ves que se toma la de Hesíodo, entonces empiezas a ver cosas así. No sé, si hay algo así más concreto que queráis preguntar. Creo que puede llegar a ser interesante para plantear a aquellos que capaz que no se lo pusieron a pensar o capaz no tienen conocimiento de en qué podríamos resumir qué es la mitología. Es una pregunta complicada. Puedes encontrar libros, no lo sé, pero hay artículos de científicos intentando explicar qué es la mitología. Normalmente se suele, como la versión simplificada, son como el conjunto de historias sobre dioses y héroes de cierta cultura. Y digo cultura y no religión porque aunque está conectado con la religión, dentro de una misma religión puede haber varias mitologías y dentro de la mitología puede tocar como varias religiones. Entonces, por eso quiero decir, es un tema complejo exactamente qué es un mito, pero eso, yo creo que eso, conjunto de historias involucrando a dioses y héroes, es la forma más sencilla de explicarlo.
Yo estuve viendo un poco de lo que producís y me llamó mucho la atención porque a mí me gusta mucho la mitología, pero sí sé que hay espacios donde es medio complicado hablar de ciertas cosas relacionándolas como mitología. Vi que tenés algunas historias hablando de la Biblia, lo cual algunos te dirían, esto no es mitología, es religión, es una creencia y para muchos es como un hecho concreto. Entonces yo siento que mucha gente se va a sentir intimidada al decir o al tratar a la religión que ellos profesan como mitología. Yo particularmente lo suelo tratar como relatos, para que cualquiera lo pueda vincular si lo considera real o no, porque convengamos que el politeísmo existió hace mucho tiempo y para ellos era tangible esto de que viniera Zeus. Aún existen, aún quedan aún quedan religiones que son politeístas, no es algo que desapareciera, aunque ahora la más dominante sean las abrahámicas que son monoteístas, aún existen. El hinduismo aún tiene varios dioses. Claro, y también está el shintoísmo, que bueno, es más relacionado con los japoneses, que igual es como una veneración a las distintas entidades de la naturaleza. Pero a lo que voy con esto es que a mucha gente, al hablar de mito como tal, sienten que es como una especie de forma de degradar una historia. Particularmente yo creo que es una forma de ensalzar la historia. A ver, ¿perdona? Perdón, yo decía que era como una forma de ensalzar la historia, como decir, esto no se tiene que olvidar, entra este marco donde capaz que ahora la sociedad no cree en esto, pero fue muy importante a la hora de construir nuestra sociedad y nuestra historia. Sí, y creo que hay muchas veces que, eso es lo que quiero decir, de cuando te encuentras con el mito y cómo se mezcla en la historia es más complicado, porque por ejemplo, si decías eso de que muchas veces a lo cristiano lo llaman mitología como una forma de degradarlo. Yo empiezo diciendo que yo soy católica. Yo también creo todo eso. Esa es la mitología en la que creo yo. Son las locuras en las que he escogido creer. Pero quiero decir que cuando yo lo trato, para mí, muchas veces cuando lo dices es difícil de verlo y hay gente que se lo toma como un insulto. Yo creo que es mucho más complicado porque cosas que nosotros hoy vemos como mitología y como pura mitología, antes también lo veían como historia. Y gran parte de la Biblia es historia. Todo el Antiguo Testamento es la historia del pueblo judío y cómo ellos cuentan su propia historia. Entonces, la Biblia para mí no puedes decir que es un libro de mitología porque realmente es algo mucho más complicado y tienes toda la idea de que está lo canónico y que ha habido gente que ha compuesto la Biblia específicamente para un motivo, que es algo que los griegos nunca tuvieron y muchas religiones politeístas no tienen ese sistema de estructura que sí que tiene al menos el cristianismo, o también lo mismo que con el Corán. Decir que el Corán es mitología también me parece muy reductivo en ese sentido. Pero después si lees la Ilíada y la Odisea, que sí que son libros que la mayoría de gente diría que son mitología, yo también te diría, no son libros de mitología, son épicas. Y hay como una distinción con esto porque los griegos creían que eso era su historia. Y podían, incluso que lo puedes ver si lees varias cosas, que se cuestionaban de exactamente cuánto de esto es realidad, pero creían que algo en esas líneas había sucedido y que esa era su historia. Y era como su versión de su historia antigua. Entonces, tienen esta relación extraña. Y después la mitología griega, que es con la que yo suelo tratar y es como el ejemplo más arquetípico de mitología, tiene una historia muy larga y lleva mucho tiempo siendo esta serie de historias prácticamente fantásticas. En el que he mencionado yo el libro de Apolodoro, aunque no lo escribió Apolodoro, pero la biblioteca mitológica ya se escribe en un momento de la historia en el que la mitología griega ya tiene esa idea de son solo historias, ya no tiene tanta esa connotación religiosa o histórica que tenía con la Ilíada, pero de nuevo, y puedes verlo también como la usan los romanos con cosas como la Eneida. En plan, está siempre como con un diálogo y tienes que saber cada autor cómo la está usando, para qué motivo, que es algo que es muy complicado así explicar y decir. Por eso he dicho ¿qué es la mitología? Porque está todo mezclado en el mismo sitio y puedes llamar perfectamente al Génesis la mitología, pero también puedes decir, técnicamente es dogma, no lo sé. Hay muchas cosas que podrías decir. Me gusta esto que estás mencionando porque siento que es una forma de decir que todo es válido, cualquier creencia es válida, que lo que vos haces también no solamente es contar estos mitos, sino que también es divulgación de historia, porque muchas veces los mitos y leyendas han sido alguna forma de explicar lo que no entendíamos.
muchas veces, si nos remitimos a mitos antiguos, están explicando o cómo funciona el sol, o cómo funciona la vida humana, y demás cuestiones que nosotros seguimos tratando de explicar eso que no entendemos. Sí, ahí también está lo que dice, está conectado con la religión. No es exactamente así, pero hay una frase de Tolkien, del escritor del Señor de los Anillos, que él estaba muy interesado también en la mitología y todo. Por su lado, eso era lo que más le interesaba a la lengua, pero estaba también muy interesado en esto, en las historias y en la mitología. De su caso sería como la céltica y la nórdica, que es lo que inspira mucho su trabajo. Y es algo que lo puedes ver, en plan, adoraba. Pero bueno, que él también era muy religioso y era cristiano. Y tiene una frase muy chula que lo que decía era algo así como todas las culturas crean mitos y son como un tapiz, que lo ves y ves todo el tapiz, pero si te acercas y ves las hebras, en las hebras está Dios. Entonces es un poco esta idea de... porque ya no hace falta que te metas en la parte religiosa, pero también te vas a los cuentos y esta idea de todas las culturas un poco contamos las mismas historias y todas las culturas al final tenemos como las hebras de este tapiz. Y si te acercas puedes empezar a ver esas hebras y lo que se distingue es cómo las vamos mezclando para crear diferentes historias. Y eso a mí es algo que me fascina y me encanta verlo de ¿por qué tú has puesto esto de esta forma y por qué esta persona lo ha puesto de esta otra? Y puedes verlo de diferentes territorios y en diferentes cosas y es algo que me fascina cómo funciona. Claro. Es que, y si digamos, distintas culturas van desarrollando distintas cosas. Hablaba de esto, de lo que sería la convergencia de... Vamos a llamarle convergencia mitológica, por decirlo de una manera, en relación con lo que sería la convergencia evolutiva. Pero ahora, por ejemplo, lo que me hiciste acordar es cómo relacionas, o muchas veces vos mencionás lo que sería no es la quimera. ¿Cómo se llama esta? El grifo. Sí. Que el grifo era el representante de las tormentas de los sumerios, ¿puede ser? Algo así, no era exactamente el grifo, creo que Lushunbal o algo así, la palabra es Ushunbal, era otro tipo de criatura que era una... Es eso que dices, de cada cultura le ponen un nombre. Era una mezcla entre un águila y un león, que eso lo dices y es un grifo, pero técnicamente en su cultura no era un grifo, pero sí. Claro, pero vos, lo que digamos, vos decís que eso después se separó en dos criaturas, uno que terminó siendo el grifo que nosotros llamamos de esa manera, y otro que era más escamoso, que vos teorizás al menos que pudo haber influenciado lo que sería la imagen del dragón actual. Esa criatura, la que creo que se llamaba Mashushuma, Mashush, algo así, ¿era? Mushushu, creo. El Mushushu se parece un montón, pero un montón, al Kilin o Chirin o Kirin oriental. Sí. Que era como una especie de perro dracónico que se le relaciona o bien con el fuego o bien con la electricidad. Y todo algo curioso que utilizaba mucho de esto de hacer el fuego para representar a los rayos, y es como nosotros lo pensamos ahora y decimos, pero fuego es una cosa y el rayo sería más electricidad que fuego. O sea, nosotros lo tenemos muy diferenciado, pero en esa época, claro, era... Es que, por ejemplo, eso es algo que puedes verlo... No sé exactamente qué imágenes tenéis en la cabeza, pero si pensáis en la cerámica griega y buscáis imágenes de Zeus sosteniendo el rayo, veréis que el rayo es realmente como una antorcha con dos lados, que realmente se parece más a como si estuviera sosteniendo llamas de fuego, que es como si estuviera sosteniendo lo que hoy pensamos en un rayo, en el zigzag del rayo. Entonces yo creo que eso, que en culturas antiguas donde no tienes fotografías y no puedes hacer una fotografía ese instante del rayo, sería mucho más difícil representar las luces esas brillantes que pasan por el cielo, y dirías, pues son fuegos que pasan por los aires. Entonces creo que por eso está la conexión esa entre las criaturas asociadas con las tormentas asociadas también con el fuego. Creo que muchas veces ha pasado que, bueno, ahora nosotros reconocemos a la electricidad como algo que está separado de lo que es el fuego, pero yo creo que si nos remitimos a cómo se pensaba en la actualidad, veían la consecuencia del rayo generando fuego y decían, claro, es una distinción del otro, donde el fuego lo podemos crear nosotros, pero el rayo no. Hay una entidad que puede crear el rayo, que nos puede matar o puede destruir, entonces esa entidad puede generar algo que nosotros no. La diosificamos hasta cierto punto para poder comprender cómo se crea ese rayo. Sí. Pero me parece curioso
que, o sea, capaz para nosotros, insisto, nosotros tenemos muy diferenciado lo que sería la electricidad y el fuego. Igual ahí nos podemos meter también con el plasma, que es otra forma de materia super energizada, que por ejemplo el sol está hecho de plasma, no es fuego y no es electricidad, es otra cosa. Pero existe, los más conocidos al menos, existen dioses específicamente del rayo, así es como se les atribuye, que son Thor y Zeus. Y me quedo pensando, ¿entendían el concepto de que el rayo era una forma de energía distinta otra vez a la que solían usar? A ver, no lo sé exactamente, pero diciendo con el fuego, lo que he dicho, si ves la representación griega de los rayos es un poco extraña, puedes pensar también que Prometeo le roba el fuego a los dioses y específicamente está siempre en conflicto con Zeus. Y después, con Thor es un herrero. En plan, ¿Ah, sí? está modelado después de la idea del herrero con el martillo y tal. Esos están rodeados de fuego. Entonces es un poco... Yo creo que tampoco había tanta gran división en su cabeza de el fuego que está en la tierra con los rayos. Creo que ahí sí que veían que había una conexión entre esas dos cosas. Además, si un rayo cae, provoca fuego. Entonces, yo creo que era algo que veían como muy relacionado, no creo que hubiera una gran distinción. Tampoco me he parado a leer sobre este tema mucho, entonces puede que esté totalmente equivocada, pero yo creo que mirando cómo son las deidades que están asociadas a los rayos, creo que también están bastante asociadas al fuego. Una vez habéis dicho también que claro, los mitos y las leyendas eran la forma que tenían los antiguos de explicar aquello que no podían, lo mismo que tomó Marco recién. Está bien, nosotros ahora, digámosle que entendemos, entre comillas, porque tampoco vamos a saber la ciencia cierta, que existen los planetas, existe la atracción gravitatoria, cómo se mueve el Sol, cómo se mueve la Luna, tenemos la teoría heliocentrista, las galaxias, etcétera, etcétera. Pero en sí, tampoco lo podemos comprobar. A ver, yo también, tampoco quiero llevaros mucho la contraria, pero creo que se suele exagerar cuánto los mitos se usaban para explicar el mundo cuando no se conocía. Porque siempre ha habido científicos de una forma u otra, y normalmente los que intentaban explicar qué eran las estrellas y esas cosas eran ese tipo de gente, eran más filósofos y tal. Los mitos normalmente suelen estar relacionados o con cultos o con la historia. Es mucho más raro que haya un mito exactamente de esta cosa pasa por este motivo. He hecho vídeos sobre eso, pero el típico ejemplo es siempre el mito del rapto de Perséfone, que se supone que explica las estaciones. Pero realmente cuando miras ese mito no está explicando las estaciones. Había unas diosas que presidían sobre las estaciones, pero realmente el invierno no pasa porque Deméter se ponga triste porque su hija se ha ido al inframundo. Esto en realidad es... el mito ese en realidad estaba como explicando... Hay un montón de cosas de lo que podría explicar, pero está relacionado con los misterios de Eleusis, que eran unos misterios que como que te daban una serie de instrucciones que podías seguir una vez habías muerto y estaban los iniciados que las conocían y todo eso. Entonces está muy relacionado con esa idea de la que ha muerto, la que puede ir y venir de ahí, entonces es la que nos puede contar lo que hacer cuando vayamos al inframundo, la que nos puede proporcionar especial protección. Y cuando ves el mito realmente no hay ninguna mención de un invierno, hay como una sequía. Entonces, la tierra se vuelve infértil más que nada, no es tanto frío y devastación. Y hay muchas cosas de gente que lo analiza y dice, no, realmente aquí no ves una creación de las estaciones. Y hay muchos otros mitos de eso que dicen, explica este fenómeno. Y normalmente no suelen ser así, hay algunos con las constelaciones que explican de cuál es esta forma. Pero tampoco solían usar los mitos en ese sentido tan científico de no sé por qué hace frío en invierno, voy a inventarme toda esta historia fantástica. Claro. A fin de cuentas, no sé si los mitos al final se servían o no como medio de entretenimiento. Por ejemplo, volvemos al tema de la Ilíada, la Odisea y la Biblia. Digamos, uno cuando lee la Biblia, o al menos como uno está acostumbrado a leerlo actualmente, es, como bien dijeron ustedes, más tirando a un registro histórico que a un cuento fantasioso mitológico. Hace 2 semanas yo me puse a leer la Ilíada. Me está costando porque no estoy acostumbrado a este tipo de literatura. Y algo que me pasa es que están, por ejemplo, en medio del campo de batalla, en primera línea,
un guerrero aqueo, un guerrero troyano, y empieza a decirle el aqueo, creo que era Diomedes, le dice: vos que te parás enfrente mío, ¿sos mortal o divino? Porque si sos mortal, ahora te voy a dar muerte con mi lanza. Bueno, empieza a decir todo eso. Y si sos divino, seguí tu camino, que no tengo permitido pelear con dioses. Y le responde: no, es que soy un mortal, que soy el nieto de tal, descendiente de esta, le da cuenta todo su árbol genealógico. Y Diomedes le responde: está bien, como tu padre era amigo de mi padre, intercambiemos armas en señal de buena amistad y sigamos con la guerra. Y es como, ¿perdón? Están literal en medio del campo de batalla, los dos juntos. Voy a decir algo muy, muy raro. Siento que si lo trasladamos a día de hoy es básicamente Batman v Superman diciendo: no te voy a matar porque tenemos el mismo nombre de la madre. Claro, pero ahí es a lo que voy. Ponele, en Batman y Superman nosotros lo entendemos como una película y como una situación meramente ficticia argumental. Y si bien la Ilíada y la Odisea tienen este aspecto ficticio o este aspecto de entretenimiento, y asumo yo que fueron escritas con la intención de ser entretenimiento, también tenían una intención de registro histórico. Es decir, la idea de que la Ilíada como libro exista es recordar que existió la guerra de Troya, al menos en el momento que fue escrita. Puede tener más o menos contenido de entretenimiento, como obras de teatro y demás, pero su intención original era recordarnos: existió la guerra de Troya. No entiendo por qué le meterías todo ese drama de dos guerreros en medio de la guerra intercambiando sus armas, porque sí. Pero bueno. A ver, eso es una cosa. Todos los aspectos de la Ilíada se han estudiado hasta niveles que no podéis imaginar. El trozo ese que dices también. Normalmente una de las cosas que se suele interpretar ahí es porque después es lo que digo de los mitos existen en un contexto y después se les van dando nuevos contextos. De la típica cosa que hacen los griegos con la Ilíada, que la Ilíada se escribe un poco antes de lo que entendemos como la civilización griega clásica, es que la cogen y la usan como excusa para las guerras médicas. Es decir, no, estamos vengándonos porque primero vosotros nos robasteis a Helena, entonces está bien que vayamos a atacaros. Pero en plan de las guerras que hacen contra Persia, que es una reinterpretación de ese texto original, pero en el texto original en realidad es un texto muy complicado en el sentido de entender exactamente el conflicto entre los dos pueblos, y hay una cosa que se suele marcar sobre todo con ese episodio, que es que no son dos pueblos distintos, tienen las mismas costumbres, están emparentados entre ellos y pueden, en esa idea de pueden parar y cambiarse los regalos. Eso también es algo muy típico en toda la literatura griega, la idea esta del intercambio de regalos, de que hay como lazos de amistad que no puedes romper porque es una de las formas en las que se relacionaban los nobles en esas sociedades. Y era una cosa que se tomaban, al menos en las historias, muy en serio, que es lo de: si nuestra familia tiene lazos de amistad, no puedo romperlos, no puedo luchar contra ti, tenemos que hacer este intercambio de regalos, que es como una especie de ritual. Es una de las cosas también sobre las que preside Zeus. Y es un poco la idea esta de: incluso en la guerra hay ciertos límites y ciertas cosas como civilizadas que tienes que hacer según las normas, y después lo puedes contrastar con más tarde cuando aparece Aquiles y como Aquiles no trata con respeto el cuerpo del enemigo, que es algo que tendría que hacer cuando mata a Héctor. Entonces hay muchos trozos de la Ilíada que puedes empezar a decir: esto porque lo hacen y esto porque tal. Y al final es una historia muy compleja con muchos temas que puedes darles muchas vueltas, y creo que esa es parte de la idea de la historia, puedes como verla desde muchos ángulos y de muchas cosas, y no es tanto una historia realista de cómo era una guerra, porque es algo que también cuesta mucho entender desde nuestra perspectiva de cómo deberían ser las historias, sino que son como muchas historias que se están intercalando y que tienes como que escuchar varias veces para poder entenderlas, también porque era algo que escuchabas, no era algo que leías. Con esto que vos estás comentando de que a veces las historias, bueno, mucho de esto que estamos hablando de la mitología es que se pasaba en el boca a boca. Por lo tanto, había algunas versiones donde iban variando en sutilezas y en algunas cosas podría haber llegado a cuestiones mayores. Yo creo que lo que más se preservaba era cuál era el fin o por qué contabas esa historia. Sé que a niveles literarios
la mitología sirvió para nutrir un montón a la hora de crear historias como conceptos como el ibris y demás. Siento que igual con esas sutilezas hay algunos casos muy puntuales que se van distorsionando, que cuando llegás a producciones como al día de hoy, se distorsionaron tanto que vos decís, la historia original de acá ya no es lo que era. Y un poco quería saber lo que vos opinabas al respecto de esos cambios tan grandes. Por ejemplo, dentro de lo que es el universo de cómics de Marvel, está tanto Thor como Loki, que son retratados como hermanos o hermanastros. Y después, dentro de la mitología nórdica, si no entiendo mal, vos me sabrás corregir, no son hermanos, simplemente creo que de hecho vienen de distintos puntos del mundo nórdico, no me acuerdo bien cómo se llaman, pero no están emparentados. Y siento que algunas de esas modificaciones a los efectos de cómo funciona la cultura hoy en día es como mucho más fácil de simplificarlo, o eso bien vende más, pero estás vendiendo una historia que no es, por así decirlo. Sí, eso para mí es un poco complicado de decir exactamente de cómo deberían hacerlo, porque yo tampoco tengo una respuesta de cómo debería preservarse eso. Sí que tienes razón de Thor y Loki no son hermanastros ni nada parecido. Loki es súper complicado, es uno de los personajes más complicados de la mitología nórdica. Hay como un montón de ideas de qué puede ser y qué puede ser, y después está el problema de cómo nos ha llegado la mitología nórdica, porque realmente no tenemos nada escrito por la gente que creó esa mitología o que la mantuvo viva. Todo lo que tenemos, los textos que tenemos son todos de época cristiana. Entonces siempre está la cosa de qué cambios puede haber habido aquí. Entonces es un poco difícil saberlo. Con Marvel y todo eso es siempre muy curioso, porque has mencionado eso. Otra cosa que me parece muy absurda, pero que también es una cosa que no sé por qué a mí me dice, vale, esto para mí separa totalmente quién es Thor en la mitología y quién es Thor en los cómics, es que Thor es específicamente, si lees la mitología, pelirrojo. Y el hecho de que Marvel haya decidido hacerlo rubio me hace mucha gracia, y para mí es lo de, vale, es un personaje totalmente diferente, tiene otro color de pelo. A mí también me hace gracia, porque yo de mitología griega no voy a indagar mucho en mi vida, pero bueno, mi abuelo era griego. Entonces como que hasta cierto punto me he vinculado con ese tipo de relatos. Y me hace mucha gracia que en muchos productos de ficción, principalmente motivados por Disney, tenés en la mitología griega a Hades como un personaje que es literalmente la representación de la maldad en Disney. Y después tipo, si vos te lo pones a analizar, probablemente sea el más tranquilo de los tres hermanos. Sí, y creo que Destripando la Historia se ha encargado un poco de ponerlo en el foco, esta visión de cómo fungía o cómo se relacionaba cada hermano de Poseidón, Zeus y Hades. Sí, Hades creo que tiene también la fama de ser así más tranquilo y más tal. Yo creo que la razón por la que es así es simplemente porque a los griegos no les gustaba mucho hablar de la muerte. La mayoría es lo que te he dicho, de muchas de las historias de la mitología están relacionadas pues con cultos o con cosas así, y la mayoría de cultos que tenían que ver con la muerte. Tampoco sabemos mucho de esto, tampoco voy a decir esto como si fuera algo claro, porque es algo que está muy no está muy claro, pero se llaman lo que llamamos cultos mistéricos. Esos eran los que solían lidiar con la muerte. Y de esos no tenemos prácticamente ninguna información, así que tampoco sabemos mucho. Y los griegos no les gustaba mucho el tema de la muerte, entonces no sabemos exactamente cómo sería la personalidad de ese dios, porque no les gustaba mencionarlo. Era como que traía mala suerte. Es lo que no usaban ni el nombre de Hades, porque no querías que llamar su atención. Solían llamarlo Aidoneo, que era como el invisible. Y otro nombre que también tenía mucho, que si sabes mitología también te suena, es Pluto, o Plutón, que es el que después usaban los romanos y significa rico, porque era el que estaba debajo de la tierra y tenía todas las riquezas del mundo. Y Disney, la verdad, tengo curiosidad por ver cómo hacen lo de Hades, si intentan hacer más películas de mitología y tal, porque también son los dueños de Percy Jackson, y en Percy Jackson Hades se acerca más a lo que es en la mitología. ¿Sabes que Percy Jackson nunca me llamó? Yo leí los primeros libros, a mí no me acaban de apañar, pero bueno. Hay mucha gente a la que sí. Yo soy muy fan de lo que sean las sagas
tipo de Harry Potter, Narnia, todo soy muy fan de ese tipo de sagas fantásticas. Y particularmente, después, aquellos que toman una inspiración, como puede ser el caso de la mitología, que después puedes otra vez indagar más, me terminan gustando porque me gusta analizar a los personajes y después ver cómo fueron representados. Y Percy Jackson jamás me llamó. Nunca. Me da mucha flojera intentar verlo o intentar leerlo, no sé. A mí no me acaba de gustar le he dado muchas vueltas porque digo, es algo que me tendría que gustar, porque yo también era muy de Harry Potter y muy de eso. Y leí los primeros 5 libros o así, pero nunca me acabaron de llamar. Y el autor ese tiene un montón de libros de todas las mitologías. Y creo que sí, la cosa que más le da vueltas es que en la mitología griega, para ser un héroe no tienes que ser un semidios. Entonces eso ya es muy reductivo y todo el mundo ese que se monta hasta alrededor de esta idea de los semidioses, y que los semidioses no eran realmente tan importantes. Tienes a Perseo y a Hércules, pero después los otros, Aquiles era el semidios, pero de una diosa muy menor, en plan era una ninfa. Tampoco es Oceánide, pero tampoco es algo así muy fantástico que seas hijo de un dios. Ulises no es hijo de ningún dios. Está emparentado pero con Hermes, pero no es importante. Entonces es un poco eso, cuando le dan tanta importancia a eso de ¿de quién eres hijo? Y tienes los poderes de tu padre y tal, y eso realmente en la mitología no suele importar. Siento que al final del día muchas de las representaciones, por más de que sean exactas o no y demás, tenemos una forma de acercarnos a estos mitos, leyendas, relatos e historias de distintas culturas. Quiero preguntarte a ver si tenés alguna opinión o alguna recomendación de alguna mitología que no sea tan hablada o no sea tan retratada o te parezca interesante que la gente indague un poco, que ha sido olvidada o medio oculta porque hay otras que son como mucho más populares. ¿Cuál nos recomendarías? Yo creo que yo tampoco sé tanto de mitologías en general. Yo estoy más especializada en eso, en la grecorromana, porque es la que son las culturas que conozco, entonces son las que puedo hablar. Entonces yo nunca me he metido en ninguna de esas más extrañas. He intentado estaba mirando en cosas como las minoicas, que son las que habría antes de las griegas y todo eso. Y normalmente en el momento en el que sales fuera de Grecia, Roma, incluso cuando empiezas ya con la nórdica o con la egipcia, con las mesopotámicas, que son así, aún son bastante conocidas, pero te das cuenta de que hay mucha menos información y que cuesta mucho reconstruirlo. Entonces no sabría recomendaros eso, y también creo que hay que ser un poco conscientes de eso. Y creo que la mitología griega realmente es muy rara y no es tan normal que haya todo el cuerpo de mitología que tiene la griega en otras culturas, que suelen ser igualmente extensas, pero lo suelen representar de otras formas. Y eso, creo que es mucho más fácil seguir la griega simplemente porque es desde la que se desarrolla la forma en la que contamos historias hoy en día. Entonces es mucho más reconocible y mucho más fácil de seguir que cuando te vas a otras, que me parece que es mucho más complicado. Pero como he dicho, yo tampoco es que sepa mucho de otras, entonces tampoco puedo recomendarlo. Lo siento, sí, es un poquito así decepcionante. No es decepcionante, sino que es una cuestión que yo no sabía. Te preguntaba por si había alguna cuestión, porque he visto que también has tratado otras mitologías. Particularmente me gusta mucho esta cuestión de lo lineal que tiene la mitología griega. Siento que después hay algunas historias interesantes que personalmente no he podido indagar mucho. Por ejemplo, lo que es la historia de Gilgamesh para los sumerios, o si no también la mitología celta me parece interesante porque es la única mitología de la que no sé nada. Tengo cero conocimiento de mitología celta y es como un poco lo que me atrae. Y yendo un poco más capaz para un poco lo que sería Latinoamérica, siempre que hablamos con Joa, nos cuenta un par de mitos y leyendas regionales también, que son de esta zona, sí. Sí, eso. Bueno, algo, por ejemplo, muy gracioso de eso, y que va de la mano con esto de la dificultad de reconstruir otras mitologías, es que, al menos acá en Argentina, cuesta un montón intentar estudiar cualquier tipo de mitología. Tipo, vos vas a conseguir fácil lo que sería la Ilíada y la Odisea en cualquier parte, porque son los libros más conocidos, editados en todas partes, se va a conseguir. Pero la vez pasada quise ir a buscar un libro de los Argonautas. En toda la ciudad no encontré una librería que lo tuviese de Argonautas. Nada.
Y si te pones a buscar, yo qué sé, relatos de Hércules o cualquier otro tipo de mitología, lo que encontrás por lo general son libritos para niños, tipo para primaria. Como hay un caso, que hay un libro que no sé si es argentino o no, pero se llama Por todos los dioses, que tiene resúmenes, es una entrevista ficticia con Homero, y tiene como resúmenes de algunos mitos, entre ellos Ícaro y Dédalo, cómo se volvió Aquiles inmortal, la versión en la que la mamá le sumergió en el río, y después uno que me ofendió bastante, que es el mito de Tántalos, porque al ser... Si vos te pones a buscar el mito de Tántalos, es como, está bien, era querido por los dioses, le invitaban a necesitar ambrosía, y fue castigado por haber cometido el... ¿Cómo se llamaba esto? Canibalismo. Sin embargo, en el libro de Por todos los dioses, que nosotros leímos en la escuela, era como te mencionaba Tántalos, y te decían, bueno, era un humano muy querido por los dioses, que lo invitaban a comer con él, y un día sus amigos humanos le pidieron que robe néctar y ambrosía de los dioses. Él entonces lo hizo y por eso le castigaron a eternamente tener sed y hambre en el Tártaros. Y es como... hola. Esa fue la historia de Tántalos, en serio. Sí, por eso yo hay algo que me he dado cuenta de que cada vez uso menos libros de ese estilo, porque normalmente... Si no te están citando una fuente, en plan, si no te pone esta historia viene de este sitio, no sé exactamente ahí de dónde la han sacado o si la han cambiado y tal. Y tampoco es que sea tan raro, en plan, lees los mitos griegos y dices, este hombre a lo mejor se lo ha inventado. Eso es algo que pasa mucho. Bueno, no sabéis mucho de mitología, así que lo explico. Uno de los libros que se suele usar mucho como base para contar historias y eso son las Metamorfosis de Ovidio. Lo he dicho bien, creo. Y ese libro tiene mucha la política del propio Ovidio, entonces cambian mucho los mitos para que sigan su estructura. Y básicamente estaba en contra del emperador. Entonces tienes la idea en la que en muchos mitos antes de él los dioses eran como seres mucho más perfectos, que estaban... marcaban el orden y cómo debías comportarte y tal. Y en sus historias no, en sus historias son mucho más tiránicos y en general malas personas, no sé así cómo decirlo, pero es donde... Y ese, por ejemplo, es el que define la historia de Medusa, en la que es una mujer, eso, que Poseidón abusa de ella y después Atenea la maldice, porque los dioses son todos unos malvados y harán todo lo que puedan para fastidiarte tu vida. Entonces que es algo que pasa mucho. Y muchas veces, que eso es algo por lo que me hace mucha gracia, de la mitología es tan complicada, hay tantas historias, muchas de ellas tienen connotaciones que están directamente relacionadas con lo que estaba pasando en el momento en el que se escribió esa versión en particular. Y después no sé por qué es algo que hemos decidido de vamos a ponerlos en los libros de los niños. Esto es algo fácil que podemos enseñarles, pero no tiene mucha cosa. Vamos a hacer la historia de la guerra brutal esta que es la Ilíada, vamos a ponerlo en un libro para niños, porque el caballito de Troya es algo gracioso. Caballo que no sale en la Ilíada. No. Para colmo. Y Aquiles tampoco muere por un flechazo en el talón. Acá yo me acuerdo que en la primaria te enseñaban un poco de mitología y te enseñaban la historia de Edipo Rey. Y era una historia que vos decís, yo no se la puedo dar a un niño, para que lea por lo menos la versión que a mí me habían dado a contar, porque es una historia ya oscura de por sí o muy rara. Y nada, siento que capaz que es una lectura que debería de tener como un poco más avanzado, tipo secundaria y demás. Sí. Porque tiene algunas implicaciones que vos te decís, che, no da esto que estoy leyendo. Sí, la verdad, pues Edipo Rey... A ver, si coges cualquier tragedia, en cualquier tragedia tienes cosas así que dices, madre mía. Pero... Pues, va con el género. Pero... Eso, pero me extraña mucho eso, que muchas de esas historias se consideren como... No van a explicarte a lo mejor las bases de la democracia griega, pero van a contarte Edipo Rey. Tal cual. Igual hay historias e historias. Sí. Yo no estoy en contra de que enseñen mitología en la escuela. De hecho, algo que te quería consultar es si allá en España dan mitología. Por ejemplo, si bien yo ahora vivo en Argentina y soy argentino,
Yo viví 8 años en Paraguay y toda la primaria la hice en Paraguay. Y algo que pasa mucho ahí es que el paraguayo, al menos en el ámbito académico, es muy nacionalista y se esfuerza mucho en darle a los niños a entender un poco de la historia de Paraguay y por qué son como son. Entre ellos existe una fiesta típica de Paraguay, que es el San Juan, el cual es toda una kermés. O sea, es como si fuese un carnaval, es kermés con juegos, y siempre se enfocan mucho en que esta es una fiesta tradicional paraguaya en la que se celebra, bueno, la cultura guaraní. Se juegan juegos típicos de Paraguay que te los enseñan en la escuela, se comen las comidas típicas de Paraguay, que te explican toda la historia de dónde surgieron también en la escuela. O sea, todos los años da esto. Los 6 años de primaria, cuando llega la época de San Juan, ese es el material. Y entre ellos están los 7 mitos, lo que se llaman los 7 mitos de Paraguay. Que de hecho, como a mí me lo enseñaban así, yo antes pensaba que mito era un personaje ficticio y leyenda era la historia en la que participa. Curioso. Esta tenía muchas cosas raras yo en mi cabeza. Bueno, están como los 7 mitos de Paraguay, que de nuevo te lo explican en la escuela y lo utilizan mucho para enseñarte guaraní, que guaraní allá es una materia obligatoria, porque es un país que oficialmente tiene las 2 lenguas. Pero pasa lo mismo, no existe ningún libro en el cual te cuente la historia de Tahuí Queraná y los 7 mitos. Es algo que te mencionan en los libros de texto de la escuela, en los libros de lectura, tipo te mencionan el Teyuyahuán, Boituí, Moñay, Yasillaterea, Oao, Curupí y Luisón. Te los mencionan, te dan una breve descripción de cada uno, pero no te explican después qué representaban para los guaraníes, por qué eran hijos malditos, todo el drama que tuvieron Tahuí Queraná. Más que nada Queraná, pobrecita, que es la típica princesa secuestrada por Taú, que era el dios del mal, el espíritu del mal, y entonces toda su descendencia fue maldecida en solamente poder tener hijos monstruos. Y tuvieron 7 hijos, todos monstruos. Ese es un resumen muy rápido de Tahuí Queraná. Sí, es curioso. Aquí, eso, damos un poco, no mucho. También sé que varía mucho dependiendo de a dónde estudies. Yo, por ejemplo, yo básicamente no di nada específicamente relacionado con la mitología hasta que pude escoger una asignatura de latín en lo que era ya aquí cuarto de la ESO, que es con 16 años. Y antes a lo mejor estaba pensando si nos habían dado algo así de teatro, que es cuando te pueden introducir cosas como la tragedia griega y eso, pero no hablamos mucho en general de ahí. El currículum aquí suele centrarse más sobre todo de época moderna para adelante. Entonces eso, la parte de Roma y la cultura, bueno, Roma, Grecia, y con Grecia damos las colonias que fundaron, pero tampoco hablamos mucho de eso. Entonces eso no es algo que tengamos mucho foco dentro del sistema escolar. Es muy curioso que menciones lo de que te parecía como algo así muy nacionalista, porque eso es algo, cuando me habéis preguntado lo de mitologías así más extrañas, es algo que pasa mucho. Con lo poco que he mirado así de otras mitologías, normalmente la preservación y el estudio de mitologías que no sean eso, la nórdica, la griega, la egipcia, las grandes que se suelen pensar, están muy atados a movimientos nacionalistas. Es algo que vi mucho con la céltica, que mucha parte de eso son naciones, no necesariamente que se correspondan con países de ahora, pero sino la idea de naciones diciendo, oh, estas son nuestras historias originales, vamos a ver quiénes éramos originalmente y vamos a encontrar esto. Y eso muchas veces es peligroso porque lleva a gente a que directamente se lo inventa, de decir oh, lo perdimos, pues voy a imaginarme cómo quiero que sea, que es un poco lo que pasa con la celta, que lo he leído un poco de ahí, que intentaron como medio reconstruirla ahí. Entonces estás no sabemos cuánto se inventó este señor que dijo que era verdad y cuánto es realmente algo que estaba en la cultura y que consiguió transmitirse hasta nuestros días. Por ejemplo, los mitos guaraníes es algo que se suele pasar más de boca a boca, sí, todavía, porque insisto, no hay un libro, por favor alguien escriba un libro explicando esos mitos. Y nada, sí, creo que la conclusión a la que llegamos es que necesitan escribir más libros. Es que, fuera de joda, es que insisto que es muy difícil estudiar mitología. No hay fuentes, cuesta un montón. Y eso es algo que he notado también mucho. En el momento en el que es lo que decía, en el momento en el que te sales de las grandes es como, a lo mejor hay como 4 panfletitos así escritos o alguna cosa así, pero no hay algo que te explique bien de decir esto es lo que es la mitología de cualquier
cultura, no sé cuál exactamente habías dicho que era En este caso era guaraní. Guaraní. Sí. Por eso que... Bueno, y eso, pero ponele que ahora tenemos internet. Sí. O sea, ahora mismo hay internet y si vos podés ir a buscar y te puedes investigar por tu cuenta y vas encontrando información y vas uniendo datos. Pero algo que me pasó a mí, esto es una anécdota verídica, por ejemplo, cuando era niño, es que las sirenas. No sé si, yo asumo que a mucha gente le habrá pasado, pero no sé, no tengo otras personas que me hayan contado que le pase lo mismo. Pero tema sirenas. Está la sirenita de Disney y después cada tanto salía algún dibujito, algún programa o alguna película con sirenas. Entonces uno piensa, bueno, está bien, la sirena es esta mujer pez que vive en el océano y a veces puede hablar con los animales, a veces no importa. Cuestión, un día, el Joaquín de 8 años, en 2004, se encontró con una serie franco-canadiense que es Martin Mystery, en el cual trataba de un grupo de 3 adolescentes que cazaban criaturas mitológicas o se enfrentaban con alienígenas, digamos. Era como medio criptozoología o criptoaventuras, pero para niños. Y en ellos hay un capítulo en el cual aparece una mujer pájaro que vive en las montañas, capaz de cautivar a los hombres con su canto. Y la llamaban sirena. Y yo me quedo pensando, pero ¿por qué esto no es un pez? No se parece en nada a una sirena. Tiempo después, unos meses después, en otra serie que se llamaba Qué Raro también, que también investigaba un poco de todo lo que era esto, criaturas mitológicas y demás, aparecía una chica cantante que era como súper querida, que cautivaba a todos los hombres y que en algunas partes del capítulo, como que por donde ella pasaba quedaban sueltas plumas por ahí. Y después le empezaron a llamar sirena. Y yo me quedé pensando, ¿pero por qué? Entonces el Joaquín de 8 años, sin acceso a libros, sin acceso a internet, con la única fuente, la televisión con los programas que salían, llega a la conclusión, bueno, existirán 2 tipos de sirenas. Las sirenas de mar, o las sirenas de agua, y las sirenas de montaña, que son mujeres pájaro. Pero ¿qué pasa? Ya existe una criatura que es mitad mujer, mitad pájaro, que son las arpías. Y quizás una persona normal piense, bueno, serán sinónimos o 2 formas de llamar a la misma criatura. Pero no, eso era una idea muy aburrida. Entonces, mujer pájaro, que se comporta como ave de rapiña, arpía. Mujer pájaro, que es menos violenta, pero tiene una canción que hipnotiza, sirena. Y después sirena de mar, mujer pez. Y así viví feliz muchos años, hasta que después, en una serie también, esta serie australiana, que se llama H2O Sirenas del Mar, en la cual 3 chicas, digamos, reciben una maldición que cada vez que tocan el agua se convierten en sirenas de mar. En uno de los capítulos, una de las chicas desarrolla la habilidad o desbloquea el poder del canto de sirena. Y es como, pero esta era una característica de las sirenas de montaña, no de las sirenas de mar. ¿Por qué de repente puede cantar esta de acá? ¡Oh, Dios! Yo creo que el inglés igual ha hecho un buen trabajo, porque vos tenés al mermaid, que es literalmente la sirena de agua si querés, y después tenés a la siren, que hace referencia a la sirena tipo pájaro si queremos. Y bueno, dentro de Digimon, que justamente es un anime que solemos hablar mucho de ello, tenemos a un bicho que se llama Seirenmon, que vos dirías normalmente probablemente va a ser un bicho de agua, ¿no? Es un pájaro. Entonces tipo, la mitología también se ha encargado de que haya como algunas modificaciones a lo largo del tiempo y la gente se ha encargado de o confundirse o decir, bueno, hay que vivir con esto. Sí, de hecho hice un vídeo sobre eso. Es muy gracioso cuando intentas verlo exactamente de qué pasa. No se sabe muy bien cuando empieza a mezclarse esa idea de la sirena con cola de pez con la sirena medio pájaro. Y es algo que ves que la confusión estará probablemente en la Edad Media, porque si ves ilustraciones de sirenas en la Edad Media, verás que están al lado, en la misma representación, una sirena con cola de pez normal, la típica de Disney, después la sirena griega, que es la que tiene la parte de pájaro, y después hay una que tiene alas, pero también tiene cola. Y en la misma imagen puedes verla, es la cosa de que creo que a esas alturas ya no sé qué había pasado en el medievo de exactamente eso, si se había mezclado
porque se mezclan esos conceptos. Hice un vídeo en el que intentaba como medio explicarlo de... Puede que sea por dónde aparecen las sirenas en la Odisea, porque la primera vez que aparecen es en la Odisea, que empieza a mezclárselas con la idea de que fueran seres con cola de pez. Hay un montón de teorías, tampoco está muy claro, pero es muy gracioso porque es una de esas cosas que dices, pero estas dos cosas no pueden ser más diferentes, ¿cómo es que han acabado mezcladas? Claro. Es distinto, o sea, yo era feliz considerando que sirenas era simplemente un nombre que se le pusieron a dos criaturas distintas. Pero cuando le metieron un canto de sirena a las sirenas marinas, es como basta. No, por favor, déjenmelo separado. Sí, no hay problema con que se llamen igual, pero la puta madre. Lo que yo puedo encontrar del canto de sirena, de las sirenas marinas así más antiguo, es que hacían dormir. No necesariamente lo de... atraían para devorarte, eso eran más las otras. Normalmente en las medievales con cola de pez lo que hacían era que hacían dormir a los marineros. Pero siempre ha estado esa idea de las sirenas cantan y hacían algo, pero no sé muy bien exactamente eso, por qué pasa y por qué después se acaban mezclando. Yo supongo que es por lo de la voz, porque y hay cosas extrañas, pero porque hay como hay muchos seres más o menos sirénicos que están como en los acantilados, que se dice que puedes oír la voz de una chica pidiendo ayuda y te caes por el acantilado o cosas así. Bueno, mitología. Sí. Bueno, es un problema que yo tengo con la mitología, que hay tantas fuentes y tanto que no sabes dónde es, o sea, no hay algo canónico. O sea, yo particularmente soy alguien que le gusta el orden y decir, vale, esto surge de acá, evoluciona así y termina acá. Una línea de pensamiento. Y si bien me gusta mucho aprender estas historias, me da mucha flojera estudiarlas porque me pasa esto. Tengo distintos orígenes para la misma cosa o distintas personalidades para el mismo personaje y tipo, vamos con Atenea. O sea, la historia de Medusa. Uh-huh. Eso es demasiado distinto que sea... 3 hermanas que existían porque sí, y en el otro Atenea decidió castigar a una sola de ellas. Y dijo, pero ¿por qué? Basta. Quiero una historia canónica. En la mayoría en las series, en videojuegos, en todo eso lo justificas con existe un multiverso. Bueno, ponele, pero acá no existe un multiverso de Grecia, por ejemplo. No, acá aquí que simplemente es el hecho de que viajar costaba mucho, aún cuesta bastante. Entonces en el momento en el que llega la historia, la cultura de allá ya la han cambiado 20 veces. Y también es lo que os he dicho de... Nosotros básicamente podemos conocer la historia por lo que ha quedado escrito. Sobre todo con la griega. Con otras culturas ya tenemos que recurrir más a cultura oral. Y la verdad se han hecho estudios de que la cultura oral conserva sorprendentemente bien las historias. En plan, parece que son bastante cercanas a lo que sería la historia original, a pesar de haberse conservado en algo que pensarías que es más maleable, que es la historia oral. Pero en cosas como la griega, que las tienes en fuentes escritas, cada cosa que tienes escrita está muy atada al momento en el que fue escrita y a la persona que la escribió. Entonces tienes todo esto de... Pues es diferente porque la política era diferente, o es diferente específicamente porque esta persona estaba usando el mito para hacer esto y quería enseñarte esto. Hay una cosa, por ejemplo, el mito de Medea. Medea es conocida por matar a sus hijos y es la cosa por la que es famosa, porque hay una obra en la que mata a sus hijos. Y hay una teoría que dice, si miras la historia, antes de esa obra parece que Medea no era tan conocida por matar a sus hijos. Y hay una teoría que me encanta, que es que antes, la otra versión de la historia es que la gente de Corinto mató a los hijos de Medea. Y hay una teoría que es que le pagaron al autor de la obra para que cambiara eso y hiciera a Medea la asesina, para que dejaran como de tirarles la culpa a ellos. Entonces, hay veces, no sabemos si es verdad, pero me hace mucha gracia pensar que esa es la idea de esta imagen tan icónica que tiene ahora Medea de, oh, es la asesina y tal, era algo que pasó porque simplemente había uno desde, cambia la historia que no quiero que me echen la culpa a mí. Bueno, ya que mencionas a Medea, justamente porque yo había visto tu video de ese, la vez pasada cuando me fui a buscar el libro de los Argonautas, que al final encontré uno, pero esta es una versión latina, digámosle, tipo menciona a Minerva, a Juno, etc. Sí, eso es bastante y normal. Justo de la misma editorial estaba
un librito que dice Medea y las Troyanas, de Eurípides. Entonces digo, la historia de Medea, ya fue, me lo llevo, ya que sé que tiene relación con los argonautas, y los leo juntos. Y resulta que es literalmente una obra de teatro. Sí. Tipo, abrís el libro y dice escena 1, y te da la lista de personajes, es una obra de teatro, y como, mira. Interesante. Sí, es teatro. En plan, la imagen icónica de Medea, que creo que también es parte de la cosa que ayuda a que sea tan icónico, igual que Edipo, es que eran obras de teatro y las obras de teatro tienen la ventaja de que siguen produciéndose. Entonces es más fácil ir a ver una obra de teatro y además, al ser tan antiguas, les dan un poco las concesiones de puedes como medio cambiarlo, de no hace falta que pase exactamente en Grecia, puedes cambiar y decir estamos haciéndolo en Nueva York, que es el lugar donde cambian todo, donde pones todas las cosas. Pero eso, puedes jugar más con esas ideas, entonces creo que muchas de las cosas que son así como muy icónicas de la mitología griega muchas veces vienen de obras de teatro. Que son obras de teatro, en plan, con diálogos y tal. Claro, de hecho, me gustaría mucho algún momento de mi vida poder ver una obra griega, pero o sea, no una obra de tiempo griego, sino como que se haga una representación tal cual de lo que era un teatro griego, para ver cómo era. Difícil. Seguramente en alguna parte del mundo alguien lo estará haciendo, porque a alguien más se le antojará, pero estaría bueno verlo, para tener la experiencia solamente. Sí. Bueno, pues decir, supongo que ahí, a no ser que alguien los haya construido, aquí aún tenemos los teatros. Aún se usan para hacer festivales de teatro con los teatros originales que construyeron griegos y romanos. Pero eso, normalmente si se producen las obras griegas, que suele haber teatros en plan, festivales de teatro clásico. Es lo que digo, normalmente el productor le da como un giro para hacerlo más moderno. Claro, es que sí, tampoco puedes hacer tal cual, digo. Si vos te pones en medio de una obra de teatro a explicarme como en la Ilíada, Ulises era el rey de Ítaca y lideraba a toda esta gente. Menelao era el líder de toda esta gente. 3 párrafos para cada uno explicando todos los pueblos, para que 3 hojas después digan, y viene tal y le clavó la pica a este otro y se murió. ¿Para qué me introdujiste todo su árbol genealógico? Tampoco es plan. Sí, hombre, pero eso, la Ilíada no es teatro, no está hecha para ser representada en obra de teatro. Las obras de teatro sí que están hechas más para que puedas representarlas en teoría. Pero y lo que he dicho, se sigue haciendo que las representan tanto en esto que he dicho de festivales así clásicos como en teatros normales. Eso sí que estoy segura de que hay en toda Latinoamérica estoy segura de que siguen representando, y en toda América, obras de teatro griego, porque hay montones y es lo que dicen, tienen, que eso también es muy curioso, son como muy trascendentales, puedes aplicarlas a diferentes cosas. Pero también es muy gracioso porque el contexto en el que se crean la mayoría de esas obras son en los festivales de teatro atenienses, y muchas veces eran como o las encargaba alguien por un motivo muy en concreto, o estaban referenciando algo en que había pasado durante ese año o alguna cosa así. Y es algo que normalmente si lees los prólogos a veces suelen explicarlo, pero es como, este personaje es una parodia de este personaje que existió realmente en Atenas y estaban riéndose de esa persona. Cosas así. Marco, ¿opiniones? La opinión, siento que la mitología se ha encargado muchas veces de preservar. Un poco de lo que estábamos hablando es esta cuestión de que con el teatro se termina haciendo también esta cuestión de la tragedia, comedia, y hay como parte de lo que es la representación. Pero nada, al fin y al cabo siento que es algo que representa un poco de cómo fue una época, y un poco me daría gracia, de hecho yo lo he pensado más de una vez, ¿qué pasa dentro de 100, 200 o 300 años si algo de lo que nosotros estamos viviendo ahora se cuenta como algún pseudotipo de mito o leyenda de algo que nosotros decimos que es lo más normal del mundo? Y bueno, también hay cosas que nosotros hoy por hoy no entendemos y le generamos una explicación que capaz que no es la que es, por así decirlo. Me parece que igual representa igual el interés del humano por
descubrir o entender, que igual ya hablamos de esta cuestión de que no necesariamente explican las cosas, ¿no? Pero siento que poder construir una parte de la lógica, de las creencias y del mundo que los rodea es bastante interesante. Sí, es muy interesante. O sea, para mí es eso, puedes ver un trocito de cómo pensaba la gente antes y es muy curioso. Porque eso que puedes, eso de filosofía y de todo eso, pero muchas veces, sobre todo con mitología, y a mí también me gusta haber también dado por eso de los cuentos, de poder ver un poquito de decir de cómo pensaban en esa época y qué cosas les importaban. Siento que igual hay como una cuestión de... Hay representaciones más fieles en la actualidad de cómo tratar esto. ¿Hay algún producto que sientas que es bastante fácil de adentrarse? Si es una persona que no lee mucho o es una persona que ve solamente series o películas. ¿Hay algún producto que vos digas, este producto está muy bien hecho o este producto es muy recomendable para aquellas personas que quieran o introducirse o seguir indagando acerca de una mitología? Ya dijimos que Percy Jackson se toma algunas libertades creativas, pero tiene esta percepción de que Hades es más parecido a lo que algunas historias cuentan. Sí, eso, Percy Jackson creo que serviría bastante bien, son eso, introducciones, es para niños, es lo que digo, es más una fantasía inspirada en la mitología griega que una readaptación de la mitología griega en sí, aunque el primer libro es el mito de Perseo, como una especie de adaptación de ese mito. No sé, así, pensando exactamente en libros, yo como tampoco suelo leer adaptaciones, no tengo muy claro. Ahora sé que están muy de moda, hay un montón, pues en plan, hay... porque está muy de moda, creo que la que empezó como esta moda que hay ahora era la canción de Aquiles, pero eso, pues si te vas a secciones de literatura, sobre todo literatura juvenil, y está muy enfocada para mujeres, pero hay muchos libros que son eso, adaptaciones de mitos. Lo que he dicho, yo no he leído ninguno, no suelen gustarme mucho, y eso, después en películas y series no recuerdo así ninguna que haya dicho de esta me parece que particularmente hace un buen trabajo a la hora de introducir, porque creo que es eso, al final quieren contar sus historias, no es tanto un documental, que sería lo que podría hacerlo, lo que digo yo de hacerlo de... Entonces creo que es como algo que tienes que tener curiosidad y ir buscando e ir intentando encontrarlo. Y después formar las propias opiniones cuando ves cosas como eso, el Hércules de Disney que cambia un billón de cosas, pero después cuando lees un poco de mitología, más en mitología, dices, pero esto y esto sí que estaban haciendo lo que pasaba en el mito, y esto es una referencia que yo hice. Entonces, no sé si daros una cosa que diga de, esto es muy bueno, me parece que está muy chulo. Hay te estaba pensando si digo cosas así que haya visto de mitología que me gustaran. Es un webcómic que está publicado que me hace mucha gracia, que es una adaptación de Hades y Perséfone. ¿Y Perséfone? Sí, lo leí, no me acuerdo el nombre. Si estás pensando en lo que es lo de Olympus, ese no me gusta. Es el más famoso. El arte es precioso, pero la historia no... Dejé de leerlo, no sé qué está haciendo. Hay otro que es menos conocido, aún están haciendo lo que se llama Underworld. ¿Qué? Estaba pensando en Lore Olympus, sí. Hay uno que se llama Underworld, también está no sé si está traducido al español, yo lo he leído en inglés, que aún lo está haciendo la chica que lo está haciendo. Este me parece que es muy interesante, y si ves como las ideas, la forma en la que la chica esta coge las cosas y las va como las diferentes cosas que incorpora al diseño de los dioses y las diferentes ideas que tiene, es bastante interesante como lo ha tratado. De momento aún no está acabado, entonces a lo mejor la forma en la que lo acaba digo, no, esto es la cosa más horrible del mundo, pero de momento me gusta mucho cómo lo está haciendo. Ese me parece que es pero eso, yo es que estoy desde la perspectiva de, como alguien que ya conoce esto, me parece que lo está adaptando muy bien. No sé si como introducción serviría igual. Como si ahora me cuesta mucho ponerme en la situación de... Si yo tuviera esos 7 años y me dieran eso, me interesaría más o diría esto me parece aburrido, no lo sé.
desde los productos culturales que nosotros consumimos, que en este caso me voy a sentir totalmente en la obligación de aclarar que no tengo idea de si es tan fiel a la mitología, tenemos distintas producciones. Por ejemplo, en videojuegos, hace un par de años era popular el Hades, que hablaba de la historia de un personaje que se llamaba Sagreo, que era el hijo de Hades, y creo que era con Perséfone, que igual no estoy seguro si Sagreo existía en la mitología o si era tal cual como lo representan en este juego, así que dudo mucho de la relevancia, pero es entretenido y un par de tips o un par de acercamientos a la mitología puede llegar a ser. En Netflix está, si no me equivoco, La sangre de Zeus, que es una película de una serie de animación que también habla un poco de mitología griega, que vuelvo a repetir, no sé y no creo que sea tan fiel como hay en otros tipos de producciones, pero creo que cualquier producto, por más de que esté más o menos ficcionalizado, más o menos exagerado, es como un buen producto como para comenzar a interesarse, aunque sea un poquito, por lo que es la mitología, y capaz que esa adaptación de alguna forma sí te apela, de ahí te saltás a un libro o algo que sea más exacto y vas aprendiendo también de lo que es la cultura y la mitología. Sí, creo que es eso, que como sobre todo con la griega, con otras es más difícil, pero como hay tanta cosa que está inspirada en parte por eso, hay muchas veces que dices, eso, que a veces lo haces totalmente por, en plan, que no estabas buscándolo ni nada, sino que, mira, una serie en Netflix, voy a ponérmela. Y dices, esto me gustaría ver si esto era tal, y empiezas a mirar y tal. De todas formas, también digo que, aunque tenga muy mala fama, Wikipedia suele estar bastante bien. Pero sí, sobre todo si tiene citaciones, si hay algo así para mirar algo así rápido, suele funcionar bastante bien. Igual, o sea, ustedes están hablando mucho de adaptaciones y demás, pero para mí, simplemente los pequeños detalles al que le interese ya le va a interesar. Por ejemplo, acá acabo de mandar al Discord, particularmente para vos, María. Estoy viendo lo que... Sí, fíjate en la segunda imagen que se ve más grande. Estos son Digimons que están basados, bueno, lo vas a entender, y se hacen llamar los 12 olímpicos. Y por ejemplo, solamente por la existencia de estos 12 fue que yo me enteré que tenían los dioses distintos nombres en Roma y en Grecia. Al empezar a buscarlos. Sí. Que son, bueno, Apolomón, Dianamón, Minervamón, Sí, eso es lo que quiero decir. A veces son cosas como súper pequeñas y dices, es un detalle en una serie para niños. Y dices, pero es muy curioso cómo acabas encontrando estas cosas, sí. De hecho, hay algunos casos muy particulares que dentro de Digimon, que es como una franquicia que tiene como muchos personajes, existe Jupitermon y también existe una variante que es Zeusmon, que bueno, justamente es un producto que no tuvo como mucha relevancia en el medio, pero que existan ambos nombres como posibilidad dentro de una posible crossover o universo dentro de lo que es la franquicia de Digimon, ya te hace un poco de ruido que haya dos personajes que estén tan vinculados, porque si bien, como vos bien decías en uno de tus videos, quien sería Marte y Ares en la mitología tienen como algunas diferenciaciones, inclusive en cómo impactan en la sociedad en la que aparecieron. Sí, eso es algo que también es que está, por un lado, lo que eran en la sociedad y después cómo llega hasta ahora, porque ahora hay algo que puedes encontrar muy fácilmente cuando estás buscando cosas de mitología, y sobre todo textos traducidos o cosas así, que es que te encuentras que en un texto originalmente escrito en griego han traducido también los nombres de los dioses, y en plan los han puesto en los nombres de los dioses latinos, los dioses romanos, pero es muy gracioso por eso, porque también te paras a pensar y dices, bueno, es que técnicamente estamos hablando una lengua que desciende del latín, así que a lo mejor sería mejor usar esos nombres, entonces un poco, pero realmente si quieres que sean los dioses griegos y estás hablando de los griegos deberías hacer la distinción, pero es algo muy gracioso que ves cómo de mezclados están, incluso en el hecho de que durante la mayoría de la historia después de Grecia y Roma, que sí que tenían un poco la idea de somos diferentes, en el momento en el que entras eso, en medievo y en el Renacimiento es lo de no, son los mismos, que incluso cuesta separarlos después de eso. Sí. Es que a mí mi profesor, cuando estaba en séptimo grado, sería el primer año de secundaria, mi profesora
que es justo el momento de historia en el que das un poco de Mesopotamia, Grecia, Roma, etc. Me había dicho 3 cosas que a mí me marcaron un montón. Particularmente de la mitología de Grecia y Roma, porque justo ese año también estábamos leyendo la Odisea en la escuela, una versión muy resumida de menos de 100 páginas, o sea, imagínate lo resumida, pero a fin de cuentas la Odisea. Y nos había mencionado, primero, que Grecia había tenido 2 periodos, uno que había nacido en Creta y que duró muy poco y no se enfocaban tanto en la guerra, sino que se enfocaban más. Ahí surgieron los Juegos Olímpicos y la mayoría de su mitología. Y después eso se cayó por X motivo y resurgieron años después como la Grecia imperial, que terminó siendo la famosa. Y después nos dijo que los romanos, así también, que Grecia se dividía en ciudades-estado y no era tanto una nación como tal. Y después que Roma se enfocaba tanto en la guerra y le importaba muy poco la mitología, que cuando conquistaron a los griegos dijeron dame tu mitología y le cambio los nombres. Ese fue su resumen de mitología romana. Sí. La mitología romana es complicada porque es algo que se discute en el mundo académico si existe. Los romanos, y parte creo que es por eso, que estaban al lado de los griegos, y los griegos, es lo que he dicho, creo que son muy raros. Los tenemos como la base, entonces pensamos que eso es lo normal para la mitología. Los griegos se pasaron 7 pueblos. No es normal tener tanta cosa. Por lo que parece, mirando al resto del mundo, parece que los raros son ellos. Pero bueno, que los romanos, teniendo los griegos que la tenían tan desarrollada al lado, parece que su mitología en comparación o era pobre o la hacían de otra forma, y ves a distintos autores que han estudiado esto, tienen como distintas teorías de exactamente qué constituía la mitología romana. Pero sí que es muy curiosa, sobre todo cuando entras también en la parte del imperio, porque empieza a ser, otra vez con lo de los nacionalismos, empieza a unirse mucho esa idea de el imperio, y se ata mucho la mitología y las historias de mitología a los emperadores, que el ejemplo más claro de eso es la Eneida, que es un texto que coge la mitología y literalmente lo que está haciendo es apoyar el hecho de que Augusto sea el emperador y que su familia es la escogida por los dioses para liderar Roma. Roma es la escogida para liderar el mundo, pero al cargo de Roma está Augusto. Entonces, la mitología romana es un tema muy interesante por esa idea de quiénes tienen al lado, que son los griegos, y qué podían tener ellos separado de ese mundo, porque después está la cosa esa de viajar costaba mucho, pero también se viajaba, y se ha encontrado, se suele saber cuánto viajaba la gente y cosas así por la cerámica, y donde se ha encontrado la cerámica que se producía en un sitio aparecía en otra. Entonces eso, para cuando tenemos las guerras púnicas, para cuando Roma derrota a Cartago y se convierte en el poder más fuerte del Mediterráneo, ya llevaba mucho tiempo interactuando con los griegos, porque también al sur de Italia estaban las colonias griegas, era muy fácil que hubiera mucho intercambio entre ellos, entonces también intentar sacar de cuál era la mitología pura es también muy complicado, pero eran diferentes, entonces puedes ver diferencias y es muy curioso. O sea, esto es muy interesante. Yo insisto que la mitología es algo muy interesante, es un tema que a mí al menos me parece que da gusto saber, pero da flojera estudiar. Al menos en mi caso. En mí es todo lo contrario, pero bueno. A mí me gusta saberlo, pero me da mucha flojera estudiarlo, porque hay que ir demasiado profundo a cada cosa. Sí, yo supongo que eso también, pues, el canal lo tengo ahí, es algo que supongo que también puede ayudar en ese sentido, porque a mí me gusta. A mí me gusta irme y mirar y decir, vale, esto es lo que dice este autor y esto es lo que dice este estaba aquí y un poco hacerme yo el planito. Pero después también, por eso digo, tengo el canal que creo que la gente no está tan loca como yo. Entonces entiendo un poco que simplificarlo un poco y ponerlo en un sitio que es fácil de ver y más fácil de entender, espero, es algo que sí que puede ayudar un poco a la gente a entender la mitología y entender un poco lo que a mí también me divierte de la mitología, de todo esto de decir, es que es todo muy complicado y todo está conectado, pero todo es diferente, y es algo que realmente si intentas investigarlo es difícil, porque es lo que dices tú, dices,
Dime que la historia cuál es y ya está. Solo quiero saber qué pasa con esta gente. Sí. Yo creo que el espacio que vos tenés en tu canal es como un cariño al alma a aquellas personas que son medio fanáticas de la mitología o están empezando, porque es algo difícil de arrancar a veces con qué o qué es lo que te puede llegar a llamar la atención. Y vi que en algunos productos puede ser que tengan un video de 5 horas hablándote de mitología y todos tus videos, que si bien están acompañados de una imagen que hace mucho apoyo visual a lo que está relatando y está muy bueno, al mismo tiempo son relativamente cortos, sencillos y concretos para que te puedas quedar o con esa historia que estás contando en ese momento o directamente pueda acoplarse a todas las demás historias que tenés subidas en tu canal. Y siento que si bien vos te centrás en lo que es mitología griega en muchos de esos videos, también tenés como las puertas abiertas a otras propuestas, que también me parece interesante porque si bien la mitología griega a mí me encanta, también el resto de mitologías son re interesantes de poder indagar, aunque sabemos que como mucho de ello no estuvo escrito en un comienzo y fue hablado, hay cosas que se pierden en el tiempo y hay algunas distorsiones que en algunos casos terminan siendo interesantes o terminan confundiendo más el relato. Sí, lo que he dicho, yo me centro en eso porque es lo que conozco, son lo que he dicho, de me gusta saber cómo interactúa la cultura con las historias que cuenta. Entonces, aunque siempre en internet es relativamente fácil encontrar historias de diferentes mitologías, si no tengo yo el contexto es mucho más difícil para mí sacar un vídeo en el que tenga algo de valor que decir. Y por eso me centro en decir, de estas culturas las conozco, sé más o menos lo que son, puedo leer el mito y empezar a ver más o menos cuáles son las cosas en donde se han inspirado, que hacerlo de algo que no conozco tanto, en cuyo caso tendría que mirar más sobre la cultura y aprender más sobre esa cultura para empezar a hacerlo. Que es un poco lo que hice con los celtas, porque es algo que no controlaba tanto, aunque estuvieran un poco en interacción con eso. Pero eso de que me gusta aprender también de otros sitios, pero sé que tengo que... tampoco quiero... Porque creo que eso también pasa mucho con la mitología de gente que es muy fácil perpetuar cosa que realmente no está en la mitología original, pero se vuelve popular y son ideas populares que van por ahí. Y de decir no, yo quiero que sea algo que pueda informar a la gente realmente sobre la historia y lo que de verdad creían estos pueblos antiguos, no solo cosas que en internet creía que son populares. Y hoy te querés dedicar y literalmente hacer de tu profesión la mitología, es más por el lado de la historia y de la divulgación, me imagino, ¿no? O bueno, la investigación, ¿no? Dentro de textos antiguos. Sí, eso. Por eso, por mi lado, yo aún estoy estudiando, acabando ahora un máster en el Mediterráneo antiguo, pero es más por la línea en plan de lo histórico. No estoy tengo asignaturas sobre mitología y me gusta hacerlo de mitología y la investigación y tal, pero eso en lo que estoy centrándome es mucho más en la historia que en propiamente la mitología, que es lo que digo. Normalmente los que se suelen centrar en eso son los que estudian clásicos, que son los que estudian los propios textos más que la historia, en la que suelen centrarse mucho más en el contexto, que es lo que hago yo. Claro. Y siento que un poco también está medio vinculado con lo que sería la arqueología, en el sentido, si estás en Grecia y por algún motivo te encontraste unas ruinas donde hay unos escritos o hay algo que haga alusión a eventos mitológicos, ahí va la persona fanática de la mitología y va corriendo también. Sí, a ver, no, depende supongo que la arqueología en la que lidia más será con imágenes, supongo, si se encuentran esculturas o pinturas, consiguen encontrar pinturas o en la cerámica y tal. Eso también es algo que también ayuda mucho en la mitología. Hay mitos que solo se sabe que existen gracias a imágenes, o que pues, más o menos se han conseguido reconstruir solo gracias a imágenes que quedan, que también eso es algo muy curioso de pues, lo que he dicho, de que en Grecia sabemos mucho y la mayoría de ellos viene de textos, pero aún sabemos que tenemos muchas cosas que no sabemos y que podemos medio intuir por las imágenes que nos han quedado. Pero volvemos a lo que decíais de hay de todo, no sé cómo hacer que esto tenga sentido, está por todos lados. Sí. Pero bueno, vamos cerrando. De nuevo, muchas gracias por participar. Fuimos hablando, o sea, esta es la idea que siempre manejamos, simplemente hablar por hablar.
Y bueno, pásense por su canal, el Archivo Mitológico, la verdad, muy muy recomendado. No sé si los dibujos los haces vos misma. Sí, los hago yo. Pero muchísimo, vayan y denle mucho amor a su canal, es muchísimo gracias. trabajo, de verdad. Solamente viéndolo ya te das cuenta que es muchísimo el trabajo que pone y vale la pena. Si les gustó esto es 1% de lo que ella tiene en su canal, así que la verdad que la historia es mucha, las producciones son muchos y tienen horas y horas de entretenimiento asegurados. Así que vayan, denle un poquito de amor tanto en su YouTube, a su Instagram que es archivos-mitológicos, si no recuerdo mal. ¿Y tenés alguna otra red social? Sí, en Instagram creo que es el mismo nombre, si no me equivoco. Sí, exactamente. Archivo_mitológico. También es, Un gusto, la verdad. Y ya está. Esos son los dos que tengo, no. Eso, nunca me he metido en Twitter ni en ninguna otra red social, así que. Bien. Pero bueno, nos vamos despidiendo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme.